Bueno, le doy muy buenas noches a todos los asistentes al evento de hoy. Les agradecemos el haber aceptado nuestra invitación en nombre de Integra Comunicaciones. La idea de nosotros es hacer un evento, están todos cordialmente invitados, pero la idea de nosotros es hacer un evento enfocado a las familias de niños o niñas que tengan alguna dificultad o que merezcan ser atendidos en inclusión. ¿Cuál es la razón? Los que participamos de la organización de este evento somos una psicóloga, está especializada en educación, yo que soy educador, y estamos en una entidad que trabaja con la Universidad del Valle. Es una entidad de comunicación y hemos llevado a cabo varias actividades, sobre todo en lo que tiene que ver con el PIAR. Estas actividades se han hecho fundamentalmente hacia los educadores. Una inquietud que hay en el sector educativo, tanto en docentes, profesionales de la salud, directivos docentes, es que hay eventualmente se ha notado, se ha sentido un poco de desinformación por parte de las familias para trabajar con los menores. Nos hemos dado la tarea entonces de iniciar un proceso no solamente con docentes e instituciones educativas, sino ahora con familias y cuidadores. Entonces vamos a hacer el webinar hoy y aprovechando, pues si están interesados, invitarlos para mañana, que hay un taller ya sobre PIAR y un diplomado que lo vamos a hacer para el mes de junio. Es un diplomado de 8 sesiones, 100% virtual, y para que pues miren la utilidad o el beneficio que pueda tener. Voy a hacer una breve presentación porque la actividad de fondo la va a hacer la doctora Ana María. Les voy a compartir el saludo prácticamente que les voy a hacer yo. Lo que vamos a tratar de discutir o de socializar es lo que tiene que ver con la inclusión, los ajustes razonables, y la eliminación de discriminación por discapacidad. Esta frase que estoy escribiendo aquí es la que plantea el gobierno colombiano de cara a esta campaña. De lo que estamos hablando de la inclusión no es un tema viejo, es un tema tremendamente nuevo. A duras penas está cumpliendo 100 años y solamente se empezó a hablar de educación, si es el caso de la educación, lo que nos atañe para todos, hacia el año 1919, cuando nace la Organización Internacional del Trabajo. Y uno de esos incisos que ellos tienen es el de darle la oportunidad de educación a todos los niños, independientemente de sus características. No queda más. Ya hacia el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el derecho a la educación para todos los seres humanos. Hacia 1975, el primer país que legisla sobre la cobertura para toda la población en educación es los Estados Unidos. También para todas las personas, incluso haciendo eco a una campaña que hizo una persona muy conocida que tenía dos discapacidades juntas, que era la ceguera y la sordera, como fue Helen Keller, y una mujer que alcanzó a ser profesional y vocera de las personas discapacitadas en todo el mundo, reconocida por las Naciones Unidas.
Solo hasta 1990, entonces se empiezan a hacer las campañas a través de organismos multilaterales, a partir de la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO y la UNICEF. Una reunión es en Tailandia, la otra es en Salamanca, España. Ya para el 2006, en la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, se aprueba en la ONU y se reconocen los derechos de las personas con discapacidad plenamente, incluyendo el derecho a la educación inclusiva. Esta genera una orden, una orientación a todos los países afiliados para que ratifiquen esta aprobación en cada uno de los países. Entonces, 3 años después, como lo vamos a ver ahora, en Colombia se acepta. Para el 2015, la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas le declara le incluye todo un capítulo para la educación para todos y la vinculación de las personas con discapacidad. Entonces, démonos cuenta de que es un proceso que no ha sido rápido, sino lento. Esta es la historia en nuestro país. Estamos hablando de la Ley 115, que nombró la educación como se nombraba antes, educación especial, y se tiene en cuenta las características de cómo se trató a las personas con discapacidad hasta hace 40 años. ¿Cómo? Se atendía, pero en lugares diferentes, ¿sí? Se recluían en lugares donde se suponía se daba una mejor atención. Si tenía un problema mental, se atendía en determinados lugares. Si tenía un problema en los sentidos o un problema en su desarrollo cognitivo, habían algunos lugares especializados y se trataba de atender allí. Aquí con la ley se habla de educación especial y ya se va haciendo por lo menos un proceso de aprendizaje. Luego aparece la resolución 2565 del 2003, donde se habla que hay una resolución del Ministerio de Educación sobre atender a la población con necesidades educativas especiales. Luego aparece la ley 1346 del 2009, que es la que ratifica lo que les acabo de decir, ¿sí? El convenio sobre derechos a las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Hacia el año 2013 aparece la ley estatutaria 1618, que es la que garantiza los plenos derechos de las personas con discapacidad. Esta es la ley marco, como bien lo dice allí, ley estatutaria sobre las personas con discapacidad, y ella orienta al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, incluso Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, varias entidades gubernamentales, el SENA, a hacer todos los ajustes necesarios para atender a la población con discapacidad. Es así como para el año 2017, unos 4 años después, se crea el decreto 1421, que es el de la atención en educación a la población con discapacidad. Finalmente, hasta hace 2 años, se crea la ley 2216, que es donde se pretende hacer una ley ya a partir del Congreso de la República para atender a los estudiantes en educación con necesidades o con discapacidades. Yo no voy a definir la discapacidad porque eso lo va a hacer la persona que me va a seguir. Lo que yo les puedo decir es cuál es el panorama o el paisaje de la discapacidad. La discapacidad es, digamos que como ya se está evolucionando, se está avanzando, se está aprendiendo sobre la discapacidad, entonces se está detectando que la población con discapacidad no es insignificante, es una población, digamos, que va creciendo, ¿sí? Y se está hablando de que está superando el 10% de toda la población escolar y se espera que siga creciendo.
Esto que les estoy diciendo es de un documento de la UNICEF, ¿sí? Para Colombia, donde se dice que el 12% de los niños colombianos y colombianas, que son aproximadamente del total de 5 millones, presenta algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor. Entonces, esto está llevando, invitando u obligando a pensar muy seriamente la atención a la discapacidad. ¿Cuál es la respuesta o cuál ha sido la respuesta que se ha presentado? No ha sido fácil, pero quiero aclarar, no quiero ser negativo, ni el ánimo es criticar, sino analizar el contexto, ¿sí? Las entidades públicas están recibiendo a los niños con discapacidad, pero en muchas ocasiones no están haciendo el trabajo que deben hacerlo, ¿sí? Ya hay unos casos excepcionales muy, muy positivos en Bogotá, donde hay varias instituciones ya en el marco de un plan no solamente a nivel nacional, sino internacional. En otras ciudades se está haciendo también un trabajo muy interesante, en Medellín. Pero en términos generales hay incluso un eventual rechazo por parte de la comunidad. Hablamos de docentes, directivos docentes, padres de familia, compañeros de estudio. Entonces, no está esa cultura suficientemente desarrollada. En los colegios privados, pues hay otra realidad, pero igual es compleja y no se cumple, ¿sí? Las instituciones privadas tienen la necesidad o la obligatoriedad de responder a unas exigencias del gobierno que se llama calidad en la educación. Y con ese temor, pues dicen, no nos vamos a poner a atender a estudiantes con discapacidad porque digamos que nos puede afectar. Y a eso lo acompañamos de las mismas barreras que hay en las instituciones por parte de los compañeros docentes, directivos docentes y la misma familia de los niños. Entonces, queda al final el Estado. El Estado está avanzando, el ICFES ya está evaluando a los estudiantes que tengan algunos tipos de discapacidad, los está graduando, pero sigue con una evaluación a las instituciones educativas que no permiten que esta población sea adecuadamente atendida por todas las instituciones. Entonces, en medio de ese panorama que les estamos planteando, ¿sí?, vamos a entrar en materia y los dejo en compañía de la doctora Ana María Mejía. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Digamos que va enfocado en dos subtemas. El uno tiene que ver con lo que son las familias inclusivas, que hace parte de ese proceso del desarrollo de lo que se llama educación inclusiva. Entonces la idea es que vamos a compartir sobre ese tema de familias inclusivas y sobre dificultades de aprendizaje para pues terminar con lo que es la educación inclusiva. Bueno. Cuando nosotros hablamos de familias inclusivas, pues ¿a qué hacemos referencia? Pues que la familia es como la base, ¿sí? Es el corazón de ese bienestar y ese desarrollo personal de cada uno de los niños y adolescentes que puedan presentar algún tipo de discapacidad, de dificultad o de necesidad educativa especial. Digamos que aquí vamos a abarcar no solo el tema de discapacidad, sino que la idea es ampliarlo a todos esos chicos que presenten dificultad y que tengan una necesidad educativa especial. Pues, puede que la inclusión generalmente se hable en temas de la escuela o el lugar de trabajo o las políticas, pero entonces la idea del día de hoy es... ¿Me escucha? Me dicen que no. Ahí se escucha mejor. ¿Sí?
Bueno, listo. Entonces la idea básicamente es que pues siempre hemos hablado de los temas de inclusión cuando hablamos de las escuelas, de las instituciones educativas o de la parte laboral, pero también es importante que nosotros como familia nos vinculemos en todo este proceso, en que conozcamos de qué se trata todo este tema de inclusión, de que miremos y revisemos cómo podemos apoyar ese proceso de la educación inclusiva y cómo está la normatividad, cómo está esa normatividad que nos cubre, cómo nos vinculamos, cómo vinculan a nuestros chicos en ese proceso. Entonces esa es la idea como de hablar hoy del tema de las familias inclusivas, donde es importante que todo se inicie, o sea, todo se inicia desde ahí, desde la familia. Lo primero es aceptando a cada miembro, reconociendo a cada uno de nuestros miembros de la familia como una pieza valiosa en ese conjunto familiar. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo logro identificar a cada uno sin tener en cuenta, sin hacer esa diferenciación porque tenga una habilidad o una limitación diferente al resto del grupo familiar, entonces voy a generar un cambio también en esa visión de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. El origen e impacto más significativo reside ahí, en el núcleo familiar. Allí empieza todo. Si yo como familia no acepto, si yo como familia no involucro, si yo como familia no hago que esa persona, sea niño, niña, adolescente o algún miembro de mi familia, yo no lo, que tenga discapacidad o alguna dificultad, no lo vinculo en esa participación, sino hago la aceptación necesaria, pues entonces no voy a lograr vincularlo ni lograr que los otros también lo vinculen dentro de ese proceso. Entonces es fundamental, todo ese impacto significativo reside ahí, inicia ahí, en ese núcleo familiar. ¿Cuáles son los pilares de la inclusión? A nivel del hogar, lo que les decía, el pilar número 1 es la aceptación. Es identificar que cada miembro de la familia es único, con sus propios talentos, sus necesidades, sus perspectivas. En una familia inclusiva se valoran estas diferencias y se ve como oportunidades de aprendizaje y crecimiento conjunto. Yo estoy aprendiendo con esa persona que tiene esa dificultad, que tiene esa discapacidad, al igual que él está aprendiendo conmigo. Entonces, lo primero es aceptar. Lo segundo es fomentar la participación, entonces que haya ese apoyo, que haya ese vínculo, que yo en las actividades cotidianas, en las decisiones familiares, también vincule a esa persona y le brinde toda la fuerza necesaria para que pueda pertenecer, para que se fortalezca en su autoestima y que sea miembro de ese conjunto familiar. Y está pues la parte de el amor incondicional. ¿Listo? Ay, qué pena. Y dentro de los principios de la inclusión está entonces aceptar la unicidad, fomentar la participación y el soporte mutuo. Cuando hablamos del soporte mutuo, es un ambiente donde la familia se apoye los unos a los otros y celebremos cada éxito en conjunto, independientemente del logro como tal. Es ese avance, es todos esos aportes que nos puedan dar, lo vamos a ir celebrando. Toda esa evolución, si ya el niño que no se sabía la letra, así se demore, así su proceso sea más lento, en el momento que eso suceda, es promover de que lo logró, ¿sí? Todos esos avances es importante también fortalecerlos. Dentro de las estrategias para una familia inclusiva está la parte de la comunicación abierta y asertiva, está la educación continua, está celebrar la diversidad y la resiliencia familiar. Entonces vamos,
cuando hablamos de comunicación abierta y asertiva, es una familia que comunica de manera efectiva y permite que todos los miembros puedan expresar sus pensamientos, sus emociones, sin temor a criticarlos o que sean rechazados, independientemente de su situación, de su dificultad, de su necesidad particular, es que ellos participen y preguntemos también cómo se sienten, qué piensan, qué opinan ellos sobre ciertas situaciones. La educación continua es que la familia también implica que debemos educarnos, implica también empezar a comprender todas estas diferentes capacidades, estos desafíos que nos trae el tener una persona con dificultad, con discapacidad o con una necesidad específica. Y esto significa también aprender, si es necesario, los lenguajes, si se requiere el lenguaje de señas o si necesito aprender otro tipo de forma de comunicarme, si necesito revisar cómo es el tema de su movimiento, de su proceso de aprendizaje. Ahí es donde hablamos de educación continua. Estar pendiente de todo lo que tiene que ver con esa persona que nos acompaña en el núcleo familiar. Deseamos celebrar la diversidad, siempre es reconocer y poder fomentar esas diferencias dentro de la familia, es lo que más fortalece la inclusión. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, los mismos talentos, entonces es poder decirle, mira, tú sí eres bueno en esto, este es tu talento, y esto puede reflejarse también en que cada uno tiene su propia individualidad y colaborarle para que pueda seguir saliendo adelante. Y la resiliencia familiar, que tiene que ver con que nos acompañemos y enfrentemos juntos todos esos desafíos, todas esas dificultades, que utilicemos los recursos y los apoyos disponibles para que se pueda desarrollar esa persona como ser individual, pero a la vez también haciendo parte de ese colectivo que se llama familia. Hay unos conceptos claves que les quiero compartir alrededor de ese tema de la inclusión, y nosotros como familia pues los hemos escuchado dentro de todo ese proceso de educación. Si bien estamos hablando del contexto de familia, estamos mirando también es cómo me vinculo yo como familia, como les decía, a ese proceso de educación, porque a veces nosotros, bueno, hay una norma, nos dicen, y hay unas herramientas, y hemos escuchado un tema, pero realmente ¿de qué se trata? ¿Sí? ¿De qué se trata? Nosotros como familia también debemos conocer cómo es ese proceso, cómo vive esa transformación al interior de las instituciones educativas, los docentes, qué tienen que hacer ellos, cómo es el desarrollo del día a día allá en ese entorno escolar, y ellos también, para ellos esto es un reto, es algo nuevo, es algo que se tienen que ir vinculando, y estamos como en ese proceso. De allí de que también estemos trabajando con los docentes, con los directivos docentes, porque la idea es que nos tenemos que vincular todos, ¿sí? Y vamos a ver entonces estos conceptos para que todos estemos como hablando un mismo lenguaje, como que todos podamos aportar desde cada uno de nosotros. Entonces hablamos que hay un concepto que se llama educación inclusiva. Este tema de la educación inclusiva pues es amplio, ¿sí? Sin embargo, pues a manera así como de definición, es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características de los estudiantes. Entonces acá hablamos también de diversidad, de que todos somos diferentes, y que todos tenemos características diferentes. Entonces es promover esa diferencia, cuyo objetivo es promover también el desarrollo del aprendizaje, la participación en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación, sin exclusión alguna. Esta es una definición desde la norma que dio el Congreso de la República en el 2017. Entonces, ese tema lo hemos escuchado, que es eso de la educación inclusiva. Entonces, es como todo ese marco, todo lo que engloba
el proceso pedagógico, el proceso educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes cuando presentan algún tipo de discapacidad, de dificultad o de necesidad educativa especial. Luego nos hablan de un DUA. Entonces, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso del DUA? Esta es una sigla que quiere decir Diseño Universal para el Aprendizaje. Este es un diseño donde nos dice cómo debemos ajustar toda la parte de los entornos, los programas, los currículos, los servicios educativos pensados para hacerlos más accesibles y para que esas experiencias de aprendizaje sean mucho más significativas para los estudiantes que presentan dificultades, discapacidad o necesidad educativa particular. Siempre reconociendo y valorando la individualidad, las características propias. También tenemos otro tema que se llama ajustes razonables. Cuando hablamos del ajuste razonable, queremos hacer referencia a todas las acciones, a todas esas adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos, todo lo que tenemos que hacer para brindar espacios donde pueda participar, donde puedan tener un proceso de vinculación pedagógica nuestros niños, niñas y adolescentes con dificultades de discapacidad o con necesidades educativas especiales. Aquí después, con el tema de los ajustes razonables, pues empieza a aparecer el famoso PIAR, que es el Plan Individualizado de Ajustes Razonables, que más adelante entonces voy a ampliar un poquito. El tema de discapacidad, pues que es el resultado de la interacción entre las características de la persona. Ahorita se maneja el significado de que es el resultado de la interacción de las características personales con las barreras del entorno que limitan esa actividad y restringen la participación en igualdad de condiciones con los demás. Esta es digamos que es una de las definiciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Este también es un tema que ha tenido un recorrido, que ha tenido un proceso y digamos que a través de la historia se ha cambiado o se ha modificado su significado. Y de allí pues todas las estrategias establecidas. También está la parte de gestión escolar, que entonces en las instituciones nos dicen, no, es que estamos haciendo gestión escolar, que es todo lo que tiene que ver con la organización de ese sistema, con el contexto social, familiar, individual, es todo lo que se va a realizar dentro de ese entorno escolar para brindarle la atención a estos niños, niñas y adolescentes. Redes sociales, cuando hablo de redes sociales aquí, no me refiero a las redes de comunicación, ¿sí? No estoy hablando del Facebook o del WhatsApp o de estas redes sociales, sino de lo que digamos que en el ámbito clínico se llaman redes de apoyo. O sea, voy a generar unas redes con otros papás, con instituciones, con la misma institución educativa, en fin. Se habla es más como de red de apoyo. Y corresponsabilidad, que ese tema tiene ya que ver con lo que yo les planteaba, de que tenemos de que no es solo la institución, no es solo la norma, no solo el Estado, sino que nosotros también como familia hacemos parte de este proceso. La corresponsabilidad es esa interacción entre actores y acciones que conducen a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, de esta manera, formamos como una triada, ¿sí? La familia, la sociedad y el Estado, donde dentro de la sociedad estaría pues como la institución educativa, el ambiente escolar, y todos somos responsables, tenemos una partecita para poder atender, cuidar y proteger a esos niños, esas niñas y a esos adolescentes. Entonces, por allí es la importancia de que nosotros como familia también nos vinculemos en ese proceso, también nos formemos para poder apoyar a nuestros niños, nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Vamos a hablar entonces de ese tema de derechos, ¿sí? dentro de la norma, a través de la norma, la ley 1618 del 2013 y el decreto 1421 del 2017, pues digamos que nuestros chicos tienen unos derechos, y nosotros como familia también, aquí hay algunos, dentro de esos podemos tener que
tenemos derecho a programas orientados a desarrollar capacidades de autodeterminación junto con nuestras familias y comunidad, el acceso a servicios de salud de calidad y prestación oportuna, a la atención y protección desde la primera infancia en el marco de un abordaje inclusivo, al acceso, permanencia y calidad en la educación enmarcados en procesos de educación inclusiva, a la habilitación y rehabilitación integral, al uso efectivo y sin barreras del servicio de transporte, a programas deportivos, recreativos y culturales inclusivos, a la protección social de la persona con discapacidad, familiares y cuidadores. Estos son algunos, ¿sí? Y estos derechos los vamos a encontrar en las normas que les estoy diciendo, en la Ley 1618 de 2013 y en el Decreto 1421 del 2017. ¿Sí? Pero así como tenemos estos derechos, pues también tenemos unos deberes o una responsabilidad, y de ahí es donde yo les he hablado, que las familias en su ejercicio de corresponsabilidad, ¿sí? Yo también hago parte de ese proceso, sobre todo, pues acá vamos a referirnos también pues como al ambiente escolar, ¿sí? La idea es vincularnos con ese proceso educativo de nuestros chicos, con el proceso de educación inclusiva. De acuerdo con el decreto 1421 del 2017, pues tenemos las siguientes obligaciones. Por un lado, tenemos que matricular a la niña, al niño o el adolescente en un establecimiento educativo. Tenemos que nosotros también velar porque se dé esa vinculación a una institución educativa. Aportar información para la caracterización pedagógica. Resulta que a los docentes, ellos también tienen sus deberes, y dentro de sus deberes está que deben hacer una caracterización pedagógica, deben hacer un diagnóstico inicial, y cuando hablo de diagnóstico no lo hablo desde el área clínica, que también lo hemos hablado con los profes, sino que tiene que ver, es como una descripción de quién es el niño, de sus condiciones, de sus habilidades, de sus potencialidades, pero también de sus dificultades, de cómo está ese contexto familiar, si cuenta o no con todo un proceso de acompañamiento terapéutico si lo requiere, si hay una valoración. Entonces todo esto es importante para que la institución pueda armar su programa o su plan de atención. Entonces para el papá, digamos que el deber es aportar esa información para poder que ellos puedan hacer esa caracterización pedagógica, puedan hacer la historia escolar de ese niño, esa niña o ese adolescente, y así poder construir el plan individual de ajustes razonables, el PIAR. Si nosotros no lo hacemos, pues estamos, digamos que obstaculizando ese proceso. Es importante que si a nosotros nos piden que hagamos una valoración, que hagamos un proceso terapéutico, pues tengamos digamos, el compromiso de hacerlo. También está que acordar, firmar y cumplir los compromisos señalados en los planes individuales de ajustes razonables. Cuando hacemos el PIAR es el instrumento donde vamos a vincular todo lo que tiene que ver con el proceso pedagógico de cada uno de esos estudiantes, por eso es el plan individual de ajustes razonables, de acuerdo a esas características, y para eso se requiere esto que les estoy mencionando. Pero entonces el docente, después de que ustedes aportan esa información, que él arma el PIAR y que arma todo ese plan, y que dice, bueno, vamos a trabajar con este niño de esta manera, pues ellos tienen que informárselo a ustedes, ¿sí? A través de un documento que ustedes deben conocer, deben firmar y deben cumplir con esos compromisos allí establecidos. O sea, es un trabajo conjunto. Por eso es importante que nos vinculemos con ese proceso pedagógico. También es importante establecer un diálogo constructivo con esos docentes, que estemos en constante comunicación, que si a nosotros nos llaman, que si a nosotros nos dicen, que si a nosotros nos comentan una situación, nosotros estemos prestos a escuchar, ¿sí? Y de pronto a retroalimentar, porque de pronto ustedes desde la familia lo pueden ver de otra manera. Entonces también contémosle, miremos, aportémosle a ese docente cómo está ese niño o cómo lo ven ustedes allá en ese contexto familiar.
pero es un diálogo, que estemos en constante comunicación. Dice solicitar historia escolar. Esto sucede cuando yo voy a retirar o voy a cambiar mi hijo o mi hija de la institución, entonces yo debo hacer la solicitud de esa historia escolar para poderla llevar a la otra institución y que en esa otra institución continúen con el proceso. No hay necesidad de volver a iniciar. Ellos harán pues una valoración desde la perspectiva de ellos, desde el programa que ellos tienen, porque cada institución tiene su programa, pero ya van con una base y la idea es que se pueda continuar con ese proceso que venía estableciéndose en la otra institución. Participar activamente en los espacios que las instituciones educativas propician, que las instituciones hacen que escuelas de padres, que talleres, que actividades de formación y fortalecimiento familiar, entonces que nosotros nos vinculemos, que participemos de igual forma. Fortalecer alianzas y redes de apoyo, entonces aquí tiene que ver con lo que les hablaba, de pertenecer de pronto o vincularnos en instituciones, poder que mi hijo participe también no solo del área de la educación, sino que también la salud, la recreación, lo llevemos a las actividades terapéuticas, a las sesiones terapéuticas, a las valoraciones que se requieren, que todo sea como una red, ¿sí? Que entre todos nos apoyemos para que este niño, esta niña o este adolescente pueda salir adelante. Y pues el último deber es el de ser veedor permanente. No hay otra persona para que, no hay otra persona para que sea el principal veedor permanente del cumplimiento de estos otros, tanto de los derechos como de estos deberes, sino ustedes como familia. Entonces ustedes están en la obligación de estar alerta y denunciar a las autoridades competentes en caso de algún incumplimiento. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si están incumpliendo, si yo no me he vinculado, si yo no he participado, si yo no me he educado? Por eso esa es la invitación de nosotros a que hagamos parte de eso que llamamos familias inclusivas, que nosotros nos vinculemos también en este proceso y sepamos de qué se trata, cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar y que somos parte de lo que es la inclusión. Bueno, ahora pasemos un poco a lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje. Este es un tema amplio, entonces el día de hoy lo que quiero es compartirles algunas generalidades. La idea es que si ustedes pues están interesados, pues participemos de otros espacios que vamos a abrir, teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, de que nos capacitemos, de que nos eduquemos, pero también de que empecemos a conformarnos una red, ¿sí? Que nos podamos vincular y podamos comunicarnos y podamos preguntarnos y podamos decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo me pueden apoyar? Si necesitan de alguna orientación, que vean pues como la institución como parte de esa red de apoyo que les estaba diciendo, que también nos vinculemos, ya sea como padres de familia, como docentes, como directivos docentes, es eso, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito sobre dificultades de aprendizaje. Cuando hablamos de dificultades, pues aquí hacemos referencia. Un grupo de alteraciones o situaciones que pueden ser internas o externas al estudiante, que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, pues como su nombre lo dice, pues, tiene que ver es con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se manifiesta en dificultades específicamente en ese proceso y en la adaptación escolar. Estas dificultades se pueden expresar a través de, o como los docentes se dan cuenta, o inclusive ustedes mismos por los reportes que le hacen. Entonces, cuando un docente o un padre de familia sospecha que puede haber alguna situación, no necesariamente puede ser una discapacidad, pero de pronto la discapacidad es un poco más visible, pero también puede ser una cuestión de una dificultad, también puede ser una cuestión de una necesidad específica. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se expresa eso? Pues lo vamos a ver porque está presentando bajas calificaciones.
o a veces porque hay una falta de motivación. Entonces mi niño o mi niña o mi adolescente, mi joven, no quiero ir a estudiar, es que yo para qué voy a estudiar, es que ese profesor no me gusta, es que esa clase no, es que el colegio no y este tampoco. Entonces digamos que esa falta de motivación nos puede indicar algo. Problemas emocionales, entonces que se deprimen, que se ponen tristes, que la ansiedad, que no duermen, entonces ahí podemos también revisar el tema de qué puede estar pasando. Dificultades para socializar, que la timidez, que si yo veo que es de pocos amigos, es muy callado, no me comenta mucho, entonces ahí vamos mirando que puede ser que se presente alguna situación. El acoso escolar, conductas negativas o desafiantes, me están llamando con frecuencia de que lo van a sancionar, que agredió, que peleó, que no siguió las normas. Entonces todo esto puede estarnos indicando que nuestro hijo o nuestra hija tiene alguna dificultad. Y pues la deserción escolar. Yo no voy a volver a estudiar o yo prefiero irme a trabajar, dicen ya en el bachillerato, yo prefiero irme a trabajar que seguir estudiando, entonces dejan o abandonan pues el entorno escolar. Digamos que estas son algunas de las cosas que podríamos notar así como más frecuente o más común para poder decir es probable, puede estar pasando algo con nuestros niños, o nuestras niñas o nuestros jóvenes. Las causas de las dificultades de aprendizaje pues pueden ser intrínsecas, es decir, internas, que corresponden a su desarrollo, que corresponden a su parte física, fisiológica. Entonces, estas pueden ser de tipo congénitas o pueden ser ocasionadas por enfermedades o accidentes. Cuando estas dificultades se dan por causas externas o extrínsecas, es cuando tiene que ver es con el proceso ya con aspectos externos a lo que es el niño, la niña o el joven. Entonces puede ser un contexto socioeconómico, pueden ser pautas familiares o educativas inadecuadas, pueden ser los métodos o las prácticas de enseñanza inadecuadas. Entonces allí vemos que hay dos tipos de causas y hay otras veces que puede ser generada por dos situaciones que le llamamos combinadas. Es decir, es cierto, el niño puede tener una dificultad o puede tener a raíz de una enfermedad un retraso en algún proceso, pero pues el contexto también ayudó a que ese proceso digamos que se diera o impactara mucho más o se agravara la situación. Entonces allí sería combinadas. O sea, hay causas internas intrínsecas y hay causas externas extrínsecas. Aquí ¿cómo se clasifican esas dificultades? Digamos que hay que mirar tres cosas. Cuando nosotros nos dicen nuestro niño, hay un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5. Allí lo que están mirando es qué tan grave es la situación, qué nos afecta y la cronicidad. Cuando hablamos de cronicidad es cuánto nos vamos a tardar para una recuperación o si definitivamente no va a recuperarse, es decir, es algo irreversible, la situación es algo irreversible y lo que vamos a pretender o lo que vamos a tratar es de que esto afecte lo menos posible, haya menos afectación en su proceso, pues como tal, tanto de aprendizaje como social. Entonces el tipo 1 es cuando no hay una gravedad, no hay afectación, no hay cronicidad, pero vemos que hay algunas dificultades, entonces se llama, allí clasifican los problemas escolares. El tipo 2, que es el bajo rendimiento escolar, pues una gravedad media, una afectación media, pero no hay una cronicidad. Luego vienen las dificultades específicas de aprendizaje, hay una gravedad media alta, una afectación media alta y una media baja cronicidad, es decir, ya ahí empieza a decirse es un proceso lento, se requiere de más tiempo, hay que hacer una intervención como tal desde el área clínica, entonces eso se va a demorar un poquito más. El tipo 4 tiene que ver con trastorno de déficit de atención y hiperactividad y los problemas de conducta, que ya hay una gravedad, ya hay una afectación y una moderada cronicidad. Es decir,
en ocasiones se logra recuperación, otras veces no. Y un tipo 5 ya es pues digamos que es de mayor gravedad, de mayor afectación y a más largo tiempo, porque sí hay una cronicidad, y en este caso la mayoría son irreversibles. Aquí aplica, por ejemplo, la discapacidad intelectual límite o lo que llaman déficit cognitivo. Entonces acá les voy a hablar de voy a mencionar algunas de las dificultades. Como les digo, este es un tema bastante amplio, por eso la invitación es que si están interesados, pues vamos a abrir o a generar otros espacios para que profundicemos sobre todo en estos temas. Si estamos interesados como papás, como docentes o como directivos docentes, entonces abrimos espacios para que ustedes se conozcan más de esas dificultades y pues puedan establecer estrategias y apoyos lo más ajustados a esas situaciones. Entonces hay unos problemas escolares. Estos problemas escolares, como les decía, es tipo 1, son reversibles, a veces simplemente es cuestiones extrínsecas, o sea, de contexto, uno genera ciertas estrategias y ya. El segundo es el bajo rendimiento escolar, que es tipo 2, también generalmente tiene que ver con cosas externas, no es tan intrínseco, ocasionalmente se combina con algo intrínseco, pero digamos que es reversible y se recupera a mediano plazo. En estas dos primeras, en ocasiones no es necesario recurrir a un profesional externo a la institución educativa. Puede ser que me envíen, por ejemplo, simplemente a psicoorientación o al profesional de apoyo escolar que tengan en la institución, pero no hay necesidad a veces o en su mayoría de veces no hay necesidad de un proceso como tal terapéutico, pues a largo plazo. Luego viene el trastorno del espectro autista, los trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje, que es el TEA. Allí encontramos todo lo que tiene que ver con el problema, con dificultades de lenguaje, de lectura, de escritura, de comprensión lectora, las dificultades con la matemática. Entonces allí vamos a encontrar diagnósticos que de pronto han escuchado, que la dislexia, la disortografía, la disgrafia, la discalculia, los problemas de comunicación, que el mutismo selectivo, que el retraso en el lenguaje, que el problema en el habla. Entonces todo esto lo van a encontrar allí. Y ya aquí hay un compromiso un poco más intrínseco, ¿sí? de su parte, digamos, fisiológica. Y aquí sí voy a requerir de un acompañamiento terapéutico, de una valoración, y me pueden pedir, bueno, vaya a neuropsicología, vaya a fonoaudiología, vaya a neurología. Todo depende de la afectación, como les decía anteriormente. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues ahí vamos a encontrar que nos digan que tiene TDA, que sea solamente un trastorno de déficit de atención, y cuando ya se combina con la hiperactividad, pues se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O sea, hay hay la variable de que sea déficit de atención solo, que sea solo hiperactividad o que sea combinado, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este también tiene que ver con problemas neuropsicológicos, entonces es importante que haya una valoración, es importante que haya un proceso, un acompañamiento terapéutico, aparte pues de las medidas como tal en la institución educativa. El quinto tiene que ver con diagnóstico, con discapacidad intelectual límite. Allí tiene que ver con todo lo que tiene con la discapacidad cognitiva, que también tiene sus niveles. Eso también lo podríamos ampliar. Allí vamos a encontrar los chicos que están diagnosticados con síndrome de Down, con las chicas con síndrome del cromosoma X frágil, epilepsia, el síndrome de Sotos. Ahí vamos a encontrar unos diagnósticos que ya nos vamos entonces ubicando allí. Tengo allí otras discapacidades. Están las discapacidades sensoriales, la visual. Tenemos también la discapacidad motora y física. Entonces allí vamos a encontrar diagnósticos como parálisis cerebral, espina bífida, malformaciones, artritis, hemorragia cerebral, distrofia muscular. Entonces, estos son como algunos de los diagnósticos.
En la séptima tenemos otras dificultades de aprendizaje que tienen que ver con déficits socioafectivos como las fobias, el trastorno de ansiedad y la depresión. Tenemos factores socioculturales como la parte lingüística, socioeconómicos, socioculturales, la privación social y familiar. Aquí en privación social o familiar es cuando el niño no vive con su papá y su mamá por X o Y razón, cuando está a cargo de bienestar familiar, cuando cuando no puede asistir como tal a la institución educativa por problemas ya graves de salud. Y también están los procedentes de otras culturas y países. Están los factores comportamentales, donde encontramos la conducta disruptiva, el conflicto y la agresión, cuando hay bullying y acoso escolar, el trastorno de conducta, que ya el trastorno de conducta sí es un componente mucho más complejo, donde tenemos que revisar temas no solo desde terapéuticos, sino ya de procesos mucho más, digamos, más médicos. Y pues está ahí sí el trastorno del espectro autista y el trastorno generalizado del desarrollo, donde encontramos el niño con Asperger, con síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Williams. Entonces, estos son algunos de los diagnósticos, posiblemente hayan diagnósticos que no haya mencionado aquí, pero que están dentro de estas 8 categorías, y lo importante allí es identificar todo a tiempo para poder hacer la intervención lo más pronto posible y poder obtener los mejores resultados. Con todos estos diagnósticos, cuando estamos en la institución educativa, el docente y los directivos docentes pues deben hacer un reporte, ¿sí? De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y el CIMAD es el Sistema de Matrículas Nacional. Ellos deben reportar esos casos, esos diagnósticos, pero deben estar soportados por esas valoraciones que los padres deben llevar a las instituciones para poder empezar a realizar toda una ruta de atención conjunta con el Ministerio y con la Secretaría de Educación. Entonces allí ellos clasifican todos esos diagnósticos que yo le di, ellos deben, digamos que clasificarlos y determinar si es una discapacidad auditiva, si es una discapacidad visual, si es una discapacidad motora, si es autismo, si es cognitivo, si es múltiple. Y lo deben reportar al CIMAD. Entonces digamos que esto es lo que debe hacer el docente. Voy a dejar de compartir. Bueno. Listo. Bueno, entonces eso es más o menos lo que quería como comentarles. Uno, para que nosotros como papás nos vinculemos en ese proceso, ya teniendo como en cuenta un panorama general de lo que dice la norma, de lo que son las dificultades de aprendizaje, pero también para que revisemos ese tema con los docentes. Si ustedes ven, el docente también está como en ese proceso de identificar. Si ustedes ven, son muchos los diagnósticos que tenemos que revisar, que tenemos que evaluar para buscar las mejores estrategias, las mejores herramientas. Entonces, digamos que esto es un trabajo complejo, pero que se puede facilitar si lo trabajamos en conjunto, ¿sí? Si nos volvemos parte, si todos somos una parte activa, lo que les hablaba de la corresponsabilidad. Si yo me vinculo, si yo también estoy pendiente de ese proceso allí y también me educo y también aprendo. Acuérdense que es un aprendizaje mutuo. Su niño está aprendiendo, pero nosotros como papá también estamos aprendiendo con ese niño, y los docentes también están aprendiendo con ese niño, porque es algo que nos están pidiendo hace relativamente poco tiempo. Y la idea es que pues entre todos lo podamos lograr. Todo pues por el bienestar de estos niños, estas niñas y de los jóvenes. Por acá me dicen, Victoria Eugenia Ortiz dice, buenas noches, frente a todas estas situaciones diagnosticadas o no, ¿se debe realizar el PIAR?
cuando me hacen esta pregunta, yo podría dar dos respuestas. Hay algunas situaciones en las que sí o sí se requiere PIAR. En otras situaciones no hay necesidad de que esté diagnosticado para yo realizar un PIAR. Sin embargo, sí es importante conocer toda la estructura que hay al interior de la institución, porque si el programa de educación inclusiva de mi institución tiene estrategias y herramientas para poder hacer atención a ese diagnóstico sin necesidad de hacer un PIAR, pues la institución no requiere hacer un PIAR. Pero si la institución determina que es importante hacer el PIAR, se debe hacer PIAR. Lo que pasa es que también muchas de las directrices que han recibido algunos docentes es que si yo no tengo un diagnóstico, yo no puedo iniciar un PIAR. ¿Sí? Digamos que eso es un panorama general. Sin embargo, desde nosotros, desde Ana María como psicóloga, como psicoorientadora, como parte de una institución educativa, yo no necesitaría tener un diagnóstico. Si yo evidencio dificultades, si yo evidencio que mi estudiante requiere de un ajuste, yo no necesitaría, digamos, de un diagnóstico como tal, sino que iniciaría esa ruta de atención, iniciaría a hacer todos esos ajustes, mientras solicito al papá que vaya haciendo el diagnóstico correspondiente, ¿sí? Yo como institución puedo detectar que mi niño o mi niña o mi joven tiene una dificultad, se lo reporto a los papás para que vayan haciendo el proceso en la parte o en el área de salud, y yo como institución empiezo a trabajar en esa ruta del PIAR. No necesariamente estructurarlo de una, porque a veces se requiere de ese diagnóstico. ¿Qué más me dice? Victoria. Victoria, cuéntame, Victoria. Buenas noches, doctora Ana María. Usted leyó mi pregunta, yo le amplié un poquito y rápido porque yo sé que pues no puede ser esto algo como personalizado, pero yo le quería decir, mi niño tiene 10 años, él desde el 2023 fue diagnosticado por neuropsicología, neuropsicología, pero desde los 3 años ha estado desfilando por todas las instituciones educativas, privadas y públicas. Bueno, y cuando finalmente se le diagnosticó, antes decían que era un niño inquieto, insoportable, y ahorita con el TDAH le siguen diciendo niño insoportable. Ahorita el niño está en un colegio que tiene un equipo psicopedagógico grande. Ellos me dicen que no le hacen el PIAR porque no es necesario, porque él no tiene problemas académicos, pero pues a mí, bueno, lo grave es que ahorita ya le abrieron un proceso disciplinario con intención de que pierda el cupo, porque así me lo dijeron, que si él vuelve a tener alguna de las dificultades, pierde el cupo. Entonces yo digo, pues están violando absolutamente toda la normatividad y además hasta la empatía y la solidaridad, porque no es posible que un niño lo estén juzgando como si fuera un niño que quiere violar el manual de convivencia, y no un niño que tiene un diagnóstico y él no se está portando mal porque él quiere, sino porque tiene algo en su desarrollo neurológico que, digámoslo así, no le deja portarse bien. ¿Qué conducta se sigue en ese caso? Listo. Bueno, me dice que pero el tema ya no sería como tal del PIAR, Victoria. Digamos que si la institución me dice que no se requiere de un PIAR, necesito que me diga cuáles van a ser como los procesos cuáles van a ser los procesos de atención a ese caso, ¿sí? Cuando usted me habla de que si se requiere o se debe realizar PIAR, posiblemente no necesariamente sea un PIAR, pero sí que me establezcan cuáles van a ser las estrategias o el tema de flexibilización con respecto a la parte de convivencia, ¿sí? Y una de las cosas que debe tener la institución y que usted puede solicitarle a la institución es cómo
cómo vinculó la educación inclusiva de esa institución a su manual de convivencia frente a ese diagnóstico, ¿sí? Porque las instituciones deben hacer todo un ajuste, ¿sí? No solo en lo pedagógico, no solo, por eso es importante entender que cuando yo hablo de educación inclusiva no es solo el instrumento o herramienta que se llama PIAR, también tengo que ajustar todas mis dinámicas al interior de la institución. Entonces, lo primero que yo debo hacer frente a esta situación es solicitar cómo está, cómo se hizo ese ajuste, cómo se revisó el manual de convivencia frente a esa situación de dificultad de aprendizaje. O sea, cuáles son los parámetros que ellos van a utilizar, cuáles son las estrategias que ellos van a establecer como institución educativa dentro del aula, dentro de la dinámica escolar, porque ellos deben tener un protocolo de atención frente a esa situación. Entonces, lo primero sería solicitarle a ellos, porque pues ellos tienen que justificarnos cuál ha sido la atención, cuál ha sido todos los procesos, cuáles son esas estrategias en cuanto a la parte de conductas, de manejo de conductas en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Ese sería como el primer paso. Ya después tocaría revisar todo el tema, porque es un tema muy particular. ¿Sí? Cada caso digamos, tiene unas características y es establecer qué pasa con el niño, qué ha hecho la familia y qué ha hecho la institución para mirar y revisar más estrategias. Pero inicialmente lo que usted puede decir es, venga, cuéntenme, ¿cómo usted vinculó esa parte de la inclusión educativa al manual de convivencia para enfrentar este tipo de situaciones? ¿Sí? Porque debe estar allí, debe estar en el manual de convivencia el protocolo de atención a situaciones de tema como el déficit de atención con hiperactividad. No sé, Victoria, si mi respuesta. Sí, muchísimas gracias. Sí, me orienta muchísimo. Muy amable. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, con esto damos por terminada el webinar de hoy. De todas maneras, los invitamos, como les decía, esto es un tema que es muy amplio, todavía hay mucha información que debemos conocer, que debemos identificar para poder brindar las herramientas que requieren nuestros chicos, nuestras chicas y poder acceder a esos derechos y también poder cumplir los deberes, porque tenemos también que conocer todo ese tema para poder brindarle a nuestros chicos pues el bienestar y la protección que ellos requieren o merecen. Los invitamos entonces a las actividades, a que se sigan vinculando. Para mañana tenemos el taller. Este taller es más enfocado a los docentes y a los directivos docentes, pero también a aquellos papás que quieran, digamos, ampliar información o quieran profundizar sobre el tema de la implementación del PIAR, pues allí también nos pueden acompañar. También estamos invitando a los papás al taller de padres, donde vamos a profundizar mucho más sobre los temas que vimos el día de hoy. Este está programado, creo que para la primera semana de junio, un taller para padres. También va a ser virtual y pues los estaremos invitando para que nos acompañen. No sé si ya hay alguna fecha, Gustavo, Elier, que de pronto me ayuden. Sí, para el 1 de junio. Eso es un sábado, en horas de la mañana. Entonces, el sábado 1 de junio los estaremos invitando entonces a los padres para que ampliemos el tema, para que podamos entonces exponer de pronto un poco más algunos casos puntuales y podamos brindarles como la orientación pertinente. Me dice Paola que si el taller de mañana es para PIAR. Sí, mañana es para PIAR, pero es enfocado a los docentes y a los directivos docentes, sino que si ustedes como padres quieren saber
cómo es ese proceso, porque la idea es que estamos tratando de articularnos todos, ¿sí? Tanto la escuela como nosotros como familia. Entonces la idea es esa, ¿sí? La idea es esa, que nos podamos vincular y podamos conocer cómo le toca a cada uno en su espacio, ¿sí? Cómo le toca a ese docente allá en la institución educativa, pero también a nosotros como desde acá como papás también nos está tocando aprender, ¿sí? Entonces esa es como la idea. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Elier tiene algo que... ¿No? Elier. Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos los que participaron, nos acompañaron el día de hoy. Les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana, y los que nos puedan acompañar, pues mañana nos veríamos nuevamente. Estaríamos de 9 a 12, ¿sí? De manera virtual. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Victoria. Gracias, buenas noches. Bueno, Paola.